Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo con ustedes haciendo el análisis postmercado para el SP500. Recuerden de la sesión americana del día 23 de julio del año 2020, día jueves. Nuevamente les recuerdo que estamos ya con la metodología de Joaquín Vega, para que visiten el canal de él y aprendan pues como todos los conceptos necesarios para poder hacer o seguir aplicando pues esta metodología. Entonces empezamos revisando nuestro gráfico de 4 horas, donde observamos que el fractal que estamos trabajando en este momento es este de acá, este impulso con todo este retroceso. Recordemos que todo esto es un mismo retroceso. Hasta el momento el precio no ha dado ese rompimiento del 130% o el tercio pues de la altura de este retroceso. Es decir, el precio no ha tocado este 130, por lo que aún no se ha validado este como punto de control de la tendencia alcista. Es decir, este punto inferior, este de acá, está actuando en su momento como punto de origen, pero todavía no es punto de control. Por lo tanto, tenemos que trabajar internamente todo este retroceso, y por ello estos puntos de control que están marcados ahí son válidos y siguen siendo útiles. Entonces, con eso en mente y viendo que ya el precio está cerca de los objetivos iniciales que nos habíamos planteado, de este retroceso, de este fallo en este seguimiento de acá, entonces es importante que empecemos a marcar esas zonas de posible activación de ciclos si el precio empieza a caer. Entonces trazamos nuestro Fibonacci hasta el techo que nos ha dejado el precio actualmente. Vamos a marcar nuestro nivel 38.2, que es donde se activaría pues nuestro ciclo, y también marcamos la zona de 61.8, que sería pues la zona donde el precio vendría a trabajar en caso de que se activara ese nuevo ciclo, en caso de que el precio cayera y nos activara ese 38. Listo, entonces muy claro es que estamos trabajando este gran fractal en 4 horas. Si nos bajamos, podemos observar pues ya con más detalle lo que el precio viene haciendo. Este es el punto de control más cercano que tenemos al precio, punto de control validado. Tenemos la zona de 61.8 que acabamos de marcar, su nivel 38, y ya después de la validación de ese punto de control también tendríamos lo que son puntos ya internos de un fractal menor. Digamos que el punto de control, este último, se validó cuando el precio tocó esta extensión de un tercio de esta altura, y por lo tanto de ahí en adelante podemos empezar a buscar nuevos puntos de control. Entonces por eso aquí tenemos digamos el primer punto de control que es válido, y tendríamos pues por lo tanto esta serie de puntos que tenemos en esa mini tendencia alcista que se ha venido presentando. Este último punto, o este punto inferior, perdón, este de acá, es un punto que no es nada por el momento. Es decir, es un punto que aún no se ha validado como punto de control, porque el precio no ha tocado la extensión del 30%, y tampoco es un punto que haya sido punto de origen. Si miramos desde el último punto de control, vemos que en ningún momento el precio llegó a tocar ni siquiera el nivel 38, por lo tanto ese punto este mínimo que nos presenta el precio no es ni punto de control ni punto de origen. Recuerden que para que sea punto de origen debe llegar por lo menos a tocar el 61.8 y generar movimiento, pero en este caso el precio no genera pues ningún tipo de movimiento desde esta zona, sino que ni siquiera alcanza a darnos ciclo. Por lo tanto, este punto no nos sirve para trazar o buscar ciclos, sino que ya tenemos que trabajar internamente este movimiento. Pero sí debemos estar atentos para cuando este punto se valide como punto de control, que sería cuando el precio haga un movimiento al alza. Seguimos acercándonos al precio, bajamos a 30 minutos y ya vemos que esos puntos de control nos permiten trabajar con este movimiento alcista. Tendríamos lo que sería este ciclo. Lo voy a bajar a 15 minutos para trazarlo de una manera más cómoda. Vamos a trazar este ciclo usando el Fibonacci. Entonces aquí tenemos
observamos que tenemos ciclo, el precio ya nos tocó 38.2 y vamos a marcar nuestras zonas. Tendríamos la zona de 61.8, más o menos desde donde nos activa el ciclo, zona de 61.8. También tendríamos la zona del 100%, en este caso sería una zona baja, y también tendríamos una parte alta del ciclo, que casi nos toca pues ya los objetivos del movimiento. También vamos a trazar lo que sería nuestro nivel 38, en este caso queda por acá. Vamos a ponerlo de otro color para identificarlo como de ese ciclo, y con eso tendríamos pues todas las marcas para ese ciclo inicial. Vamos a ponerlo nivel de origen para saber que desde ahí parte nuestro ciclo. Ciclo válido, esta línea amarilla delgada, si la alcanzan a ver aquí en el extremo derecho de la pantalla, representa la apertura de la sesión americana para el día de hoy. Y voy a bajar a 5 minutos para verlo más de cerca, y en ese momento ya empezaríamos a trabajar o a plantear las hipótesis de qué serían las opciones de trabajo que el precio nos podría dar en ese momento. Digamos que inicialmente el precio podría venir a trabajar esta zona de acá, esta zona de 61.8, y es una zona importante porque aquí tenemos un punto de control que puede contener una cierta cantidad de stops detrás de él, stops importantes, por lo que el precio podría venir a sacudir esos stops e iniciar al menos un movimiento al alza, que puede ser un movimiento para buscar los objetivos o un movimiento correctivo para continuar un movimiento a la baja, ¿cierto? Entonces esa es como una primera hipótesis de trabajo. Hay otra opción, y es que el precio comience a subir rompiendo estos puntos de control que tenemos aquí marcados en esta caída, a pesar de que son puntos de control de muy poca potencia. Se tienen marcados porque hacen parte pues del movimiento, y son puntos que nos generan zonas operativas, pero como les venía diciendo en los últimos videos, a pesar de que desde estos puntos sé que hay zonas operativas, zonas de trabajo, son zonas que yo decido no trabajarlas debido a lo mismo que les vengo diciendo. Son puntos de control débiles, puntos de control que no me están generando una confianza suficiente para trabajarlos, pero que sé que el precio puede ir en algún momento a tocarlos para generar un movimiento a la baja, sea correctivo o de impulso para continuar pues una tendencia bajista. Pero en mi método de trabajo no está contemplado retrocesos tan pequeños, tomarlos como puntos de control. Sin embargo, sé que pueden funcionar. Listo, entonces digamos, para tenerlo muy claro, ya empezaríamos a hacer lo que es el seguimiento del precio. Voy a bajar a 1 minuto para mirar aquí en el costado derecho lo que sería ese apertura pues de la sesión. Voy a borrar la línea amarilla para que no nos estorbe, y empezaríamos el movimiento o el desplazamiento. En principio vemos pues que el precio empieza con la volatilidad normal. Luego de ello vemos que el precio toca nuevamente el nivel 38. Después de ese nivel 38 el precio empieza a caer y nos activa en este punto esa zona de 61.8 del ciclo que teníamos aquí marcado. Vamos a mirarlo aquí en 5 minutos. Este es el origen, y aquí tendríamos pues como el gran impulso del fractal, que sería este, y el retroceso que nos estaría dando, que ya habría tocado ese nivel 61.8. Entonces ya tendríamos un primer trabajo en zona. Recuerden que para nosotros buscar patrones dentro de la zona debemos bajarnos a un nivel o un marco temporal tal que ya no veamos el origen o el punto de origen del ciclo. Entonces nos bajamos, en este caso 1 minuto, vemos que cuando el precio entra a la zona yo no veo el origen, entonces esta es la temporalidad correcta para yo buscar patrón en esta zona. Entonces esperamos a que el precio nos deje, en este caso un mínimo, que nos deje o que nos genere movimiento desde la zona. En este caso ya nos dejó 2 velas cerradas a la derecha y 2 velas cerradas a la izquierda, ya tenemos un mínimo, y vean que coincide con justo el punto de control que teníamos marcado anteriormente.
Entonces trazamos lo que sería nuestro fibo de seguimiento hasta este punto. Vamos a trazarlo bien desde ahí y empezaríamos a mirar cuál sería el comportamiento del precio. Vemos que ya en esta vela el precio nos confirma los niveles de engaño, que son niveles que quedarían ubicados en esta parte de acá, niveles que el precio debería respetar para poder darnos lo que sería ese primer engaño. Y el precio en ese momento lo que hace es venir a hacer una última sacudida, una sacudida que queda con una mecha importante, una vela que se recoge totalmente, una vela doji, y ya empieza desde ahí lo que sería un movimiento al alza. Ese movimiento al alza lo que nos hace es que ya tenemos que empezar a trazar el fibo de seguimiento desde donde se origina el movimiento hacia arriba. Entonces empezamos a seguir el precio y sabemos que en cualquier momento él puede venir a trabajar esta zona de 61.8. Voy a quitar ese nivel que ya cumplió su función y empezamos a seguir el precio. El precio continúa al alza, continúa subiendo, lo seguimos con nuestro fibo y recordemos que cuando el precio toque el nivel 38 ha muerto el primer trabajo, y si el precio regresa a la zona, una vez ingrese tendríamos un segundo trabajo y empezaríamos de nuevo, es decir, ya esto no nos interesaría. Vamos a ver que eso fue lo que pasó. El precio viene hasta acá, vean que no toca el 38, el precio en este momento no ha tocado el nivel 38, baja, aquí nos activa el ciclo o el fibo de seguimiento. Entonces lo que hacemos es trazar nuestra zona de 61.8. Es una zona que, a pesar de estar inmersa todavía en la zona de trabajo, sigue siendo válida o sigue siendo una concurrencia permitida, ya que el precio no ha tocado el nivel 38. Entonces continuamos con el desplazamiento del precio. Vemos que el precio viene y trabaja esa zona de seguimiento, se ve un rechazo potente y empieza ese desplazamiento al alza, y el precio ya nos toca el nivel 38, por lo que ya desaparecería esa zona de seguimiento que tenemos en estos niveles. Esa zona desaparece y este fibo lo continuamos. Entonces el precio continúa trabajando, continúa, a pesar de que la zona no es válida, la de 61.8, debemos continuar con el fibo de seguimiento. Y vemos que el precio nuevamente reingresa a zona de trabajo, por lo que ya eso sería un trabajo número 2. Ya esto no nos interesa porque el precio tocó su nivel 38 y reingresó de nuevo a la zona. Entonces vean lo que está pasando. Aquí hay varias cuestiones, varios temas por tocar. Primero, este último punto de control no fue sacudido. Adicionalmente, es un punto que ya no es válido, porque vean que este retroceso de acá es un retroceso mayor a todos estos anteriores, a este y a este. Este retroceso de acá tiene un tamaño de 7 puntos, este tiene 6, este tiene 4, y este de acá es un retroceso de casi 10 puntos. Es un retroceso de 10 puntos, por lo que anularía este punto de control y este punto de control. Entonces el punto de control que quedaría vivo sería este, que sería un nuevo punto de control, y es un punto que nos sirve para tal vez tener en cuenta los posibles stops que están ubicados encima de ese punto de control, que están por acá y que pueden servir de manipulación o de evento de manipulación para venir a continuar un movimiento a la baja si es que el precio quiere bajar. Sin embargo, eso no fue lo que hizo. Entonces lo que hacemos es empezar a buscar patrones de nuevo en este segundo trabajo en zona. También notemos que el precio, cuando arrancó desde esta parte de acá, no fue capaz de superar estos niveles precisamente del punto de control. Hizo un segundo intento y tampoco fue capaz de lograrlo, por lo que ya estaríamos pensando que una segunda compra desde estos niveles ya sería un poco agresiva, ya que el precio no nos ha empezado a realizar fractales a favor del movimiento que pide la zona, ni tampoco ha empezado a romper esos puntos de control
qué es lo que le pedimos al movimiento para que empecemos a pensar que al menos una posición tomada vaya bien. En este momento digamos que la zona, a pesar de estar respondiendo, no lo está haciendo de la mejor manera, por lo que hay que empezar a pensar o a inquietarse, ya que no hay una respuesta importante de la demanda en esta zona de trabajo. Seguimos buscando, vemos que el precio aquí nos deja lo que sería una primera pauta, una pauta número 1. Empezamos a seguirla con nuestro FIBO, esa medición de la pauta número 2. Vamos a medir esa pauta número 2, seguimos, vemos que el precio sigue alargando la pauta número 2, monitoreamos los niveles de engaño, vemos que ya se han salido del límite de la zona, por lo que ya lo que esperaríamos sería una pauta 3 corta en caso de que quisiéramos trabajar en esta zona. Recuerden que ya no es recomendable tomar un trade en largo, por lo que veníamos diciendo del comportamiento del precio, a pesar de que por metodología, por sistema, el precio sí podría realizar ese movimiento y reaccionar desde ahí. Nos pueden manipular de 1000 maneras, pero digamos que para eso son los métodos que cada quien debe desarrollar. Entonces continuamos, vemos que el precio continúa subiendo, vean lo que les decía, esta zona de 61.8, que sería la zona en la que esperaríamos esa pauta 3 corta, no funciona. De hecho el precio viene y falla, toca de nuevo el punto de origen, se anula el patrón y esperaríamos que el precio llegue de nuevo, o que llegue como a lo sumo a este nivel 161.8. ese nivel es un nivel que el precio puede tocar con mucha probabilidad, pero sabemos que el precio puede hacer lo que quiera. Entonces seguimos al precio, quitamos este Fibonacci, vemos que el precio continúa bajando, intenta reaccionar, toca el nivel que esperábamos, intenta respetarlo, realizando lo que sería un engaño extremo. Vamos a ver si está validado ese engaño extremo. Tendríamos que medir el 25% de esta zona de indecisión. Entonces vamos a mirar si ese 25% está validado. Aquí tendríamos la mitad de zona. Vamos a mirar si el 25% ya fue tocado por ese entonces vamos a mirar si ese 25% fue tocado. Esto y observamos que en efecto el precio ya ha tocado ese 25%, que sería esta línea media. Entonces este sería un engaño extremo válido, pero como les digo, esperaríamos, aquí sería una entrada buena, una entrada agresiva, que en caso de funcionar daría pues un recorrido, unos beneficios muy importantes, pero esperamos por la situación que veíamos del trabajo inicial de esta zona, a que nos mostrara al menos rompimiento de últimos niveles para poder empezar a tomar lo que sería un poco más de fuerza ese contexto alcista. Vemos que el precio no rompe estos últimos máximos importantes que fue dejando, que serían unos puntos no sé si son puntos de control, vamos a verificarlo. Este es un retroceso pues importante que nos dio el precio. En este momento vemos que este es un punto de control validado, un punto mayor, sería este de acá, por lo que este sería un nivel de desbalance reciente, digamos que puede servir como referencia. Un rompimiento de este nivel sería importante para pensar que un trade acá o un retroceso aquí al 61.8 sería importante para empezar a pensar en largo, pero vemos que el precio no es capaz de llegar ni siquiera a esos niveles, por lo que la hipótesis alcista no funcionaría. De hecho pues aquí se anula el engaño extremo cuando el precio toca de nuevo estos niveles. Ya voy a eliminar esta zonita que ya cumplió, y el precio continúa un desplazamiento a la baja, llegando aquí a trabajar una zona baja que incluso ya empezaría a romperla. Cuando la toca ya se anula esta zona, se anula su 38. Vamos a mirar por acá, se anularía la parte alta,
y ya estaríamos ante una evolución en lo que es el movimiento del precio. En 5 minutos vamos por acá, también vamos a verificar dónde se anula esta zona, esta zonita. Recuerden que se anula en la extensión 38, esta zona se anula justo en esta línea de color negro. Este es el nivel de anulación. Vamos a continuar por acá. Vemos que el precio continúa bajando, hace un intento de engaño extremo, anula la zona y ya tendríamos lo que es una anulación de ese punto de control. Ese punto de control ya no nos sirve nunca más porque no tenemos un ciclo útil que parta desde ahí, y si este se anula, pues este también queda anulado por ser un movimiento menor. Continuamos con el análisis, ya pues lo podemos hacer un poco más en grande, ya que ya pues eran altas, bueno, altas no, eran horas de la tarde y ya el precio tenía un movimiento más lento, y vemos que el precio llega a un nivel importante que habíamos marcado, que es una activación de ciclo mayor. Vamos a un marco temporal más grande, donde lo habíamos marcado, aquí en una hora, vemos que se activa ciclo, por lo tanto tenemos que trazar nuestro ciclo y nuestras zonas. Entonces ahí teníamos nuestra zona de 61.8, también tenemos que poner una parte baja y tendríamos que poner lo que sería la parte alta del ciclo. Está acá, son zonas de trabajo que son válidas en este momento. Lo ideal pues es ponerlas cerca a donde se activa el ciclo, es decir, cerca de ese nivel 38, pero bueno, ya ustedes lo organizarán cuando estén trazando el ciclo. Vamos a continuar con el seguimiento de lo que el precio estaba haciendo. Nos activó el ciclo, cambiamos el color de este 38, ya no es alerta, sino que es 38 validado, y ahí cierra la sesión americana. Entonces si lo vemos ya de manera más general, vemos que el precio nos activa este ciclo que parte de acá, es un ciclo grande, potente. Vamos a reubicar estas zonas, más o menos por donde queda su nivel o donde se activó el 38, que es donde deberían ir ubicadas realmente. Entonces esta zona va por acá y esta zona queda por acá. Entonces ahí tenemos lo que nos dejó el precio el día de hoy. Yo tomo un trade que se los voy a compartir en este momento. Es un trade que queda justo en este nivel 61.8 que teníamos aquí inicialmente. Recuerden que había un punto de control que era este de acá, este punto de control de acá, que nos generaba zonas de trabajo, y esa zona de 61.8 que teníamos ahí nos daba precisamente esa entrada válida, esa entrada que la vamos a revisar aquí en un minuto. Vean que cuando el precio entró nos dio la pauta número 1, hicimos la respectiva medición, vemos que los niveles 161.8, niveles de engaño, quedaron aquí justo por la parte media de la zona. Entonces son niveles proporcionales, y una vez esos niveles son respetados, cuando vemos que el precio nos deja esta mecha importante, entonces yo entro en ese lugar y el precio pues corre a mi favor. Lo saco por acá, digamos, porque aún no tengo mucha confianza con el trabajo pues, de la metodología, pero es importante empezar en los primeros días que estamos trabajando con el sistema, ir a ratio fijo. Entonces yo veo que me da un ratio por lo menos de 1 a 3, entonces por eso saco el trade, perdón, y ya pues dejo en esa situación ya la operativa. Entonces espero que les haya servido. Quedo atento a sus comentarios, inquietudes, sugerencias. Que estén muy bien. Hasta luego.